hablando con el Dios de nuestros antepasados, aquel que había hecho promesas hace mucho olvidadas por muchos. Recuerdo una noche que cambió mi vida. Mi padre, un hombre de fe inquebrantable, me llevó bajo el cielo estrellado cuando le pregunté, ¿por qué seguimos adorando a un Dios que parece distante? Caleb, me dijo, Dios siempre está presente, incluso cuando no lo vemos. Prometió librarnos, y yo creo en su palabra. Sus ojos reflejaban una esperanza que no comprendí del todo en ese momento, pero sentí su peso. Me habló del pacto con Abraham, de una promesa que trascendía generaciones. Aquella noche, bajo el manto de estrellas, aprendí que la fe no es solo creer, sino confiar en que su propósito siempre se cumplirá, incluso en medio de nuestro dolor. Estas palabras me enseñaron a ver más allá del dolor de nuestra esclavitud. Cuando Moisés regresó, comenzó una nueva etapa. Dios actuó con poder, el Nilo se tiñó de sangre, las plagas azotaron a Egipto y, finalmente, la muerte pasó sobre nuestras casas protegidas por la sangre del Cordero. Fue entonces que supimos que éramos el pueblo elegido. No era solo un acto de liberación, era un recordatorio de su promesa. Cada plaga era una declaración de su autoridad, desafiando a los dioses de Egipto y mostrando que el nuestro era el único verdadero. La sangre en los marcos de nuestras puertas no solo nos salvó, sino que selló un pacto de esperanza, un pacto que nos llamaba a confiar más allá del temor. Fue una noche que marcó el inicio de nuestra libertad. Cruzamos el Mar Rojo en un acto milagroso, aunque el desierto nos retó, Dios nunca nos abandonó. En el desierto aprendí que la fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que esperamos. A través del maná, el agua de la roca y su constante protección, Él nos mostró su fidelidad. El calor abrasador del día y el frío implacable de la noche nos enseñaron a depender completamente de Él. Cada mañana, al recoger el maná, entendí que su provisión era diaria y suficiente, como una lección de confianza. En cada paso, en cada desafío, descubrí que el desierto no era solo un lugar de pruebas, sino un terreno sagrado donde Dios nos transformaba y nos preparaba para la tierra prometida. La conquista de Hebrón y la valentía de Caleb. Cuando llegamos a la frontera de Canaán, el pueblo estaba dividido entre la emoción y el temor. La tierra prometida se extendía ante nosotros, una región fértil que fluía leche y miel, tal como el Señor había dicho. Pero esta tierra no estaba deshabitada. Sus habitantes eran poderosos, guerreros experimentados, y entre ellos había gigantes, descendientes de los anaceos, conocidos por su gran estatura y fuerza. Hebrón, la región que sería mi herencia, estaba gobernada por 3 hermanos gigantes, Sesai, Aimán y Talmai. Estos nombres resonaban con terror entre los hebreos. Estos hombres, de imponente altura y habilidades en la batalla, lideraban a los anaceos, un pueblo conocido por su resistencia y por las fortificaciones de sus ciudades. Hebrón no solo era un lugar estratégico, era también un símbolo de poder en Canaán. Cuando los otros espías regresaron del reconocimiento de la tierra, difundieron un informe lleno de miedo: esa tierra devora a sus habitantes, y nosotros éramos como saltamontes a los ojos de los gigantes. Estas palabras sembraron pánico en el campamento. Sin embargo, Josué y yo nos mantuvimos firmes. Con voz clara y llena de fe, proclamé: la tierra que exploramos es buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos entregará esta tierra. No teman, porque Dios está con nosotros. A pesar de nuestras palabras, la mayoría del pueblo se dejó dominar por el miedo, y Dios decretó que pasaríamos 40 años en el desierto. Fue un tiempo de preparación, una prueba para fortalecer nuestra fe y erradicar la incredulidad. Durante esos años, nunca dejé de pensar en Hebrón, en la promesa que Dios me había hecho a través de Moisés. Cuando finalmente cruzamos el río Jordán y comenzamos la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué, cada batalla era un recordatorio de que las promesas de Dios eran ciertas. Hebrón, sin embargo, seguía en manos de los gigantes, y sabía que el momento de reclamar mi herencia estaba cerca. A pesar de mi edad avanzada, me presenté ante Josué con la misma determinación que tenía 45 años atrás. Le recordé la promesa de Dios: el Señor me ha mantenido con vida y con la misma fuerza de cuando fui enviado como espía.
Dame ahora esta montaña, Hebrón, donde están los anaceos y sus ciudades fortificadas. Con la ayuda del Señor, los venceré. Josué, viendo mi fe y determinación, me bendijo y me concedió Hebrón como herencia. Reuní a mi familia y a los guerreros de mi tribu, y nos preparamos para enfrentar a los anaceos. La marcha hacia Hebrón fue un acto de fe, cada paso cargado de expectativa y confianza en que Dios cumpliría su promesa. La batalla fue feroz. Los anaceos, liderados por Sesai, Ahimán y Talmai, defendieron su tierra con valentía. Desde sus imponentes murallas, lanzaron proyectiles y gritos que resonaban como truenos. Su estrategia era mantenernos lejos de las fortificaciones, confiando en su altura y fuerza para intimidarnos. Sin embargo, nuestra confianza no estaba en nuestras armas ni en nuestro número, sino en el Señor. Durante la batalla, dirigí a mis hombres con una fe inquebrantable, recordándoles que esta tierra ya nos había sido entregada por Dios. Lideré el ataque inicial contra las murallas, y con gritos de guerra que se mezclaban con alabanzas al Señor, comenzamos a escalar las fortificaciones. El enfrentamiento con los gigantes fue intenso. Ahimán, el mayor de los hermanos, lideró una carga directa hacia nosotros, empuñando una lanza que parecía una torre. Sesai defendía las puertas principales, mientras Talmai dirigía a sus guerreros desde una colina cercana. Sus movimientos eran rápidos y coordinados, pero nosotros avanzábamos con la fuerza que solo Dios podía darnos. En un momento crítico, enfrenté a Sesai en combate directo. A pesar de su estatura y fuerza, su confianza estaba en sus habilidades humanas, mientras que la mía estaba en el Señor. Con una oración en mi corazón y un grito de victoria en mis labios, lo derribé. Mis hombres, viendo esto, se llenaron de valor y atacaron con más fuerza. Poco a poco, las defensas de los anaceos comenzaron a caer. Talmai intentó reorganizar a sus guerreros en la colina, pero una vez que capturamos las puertas principales, el resto de los anaceos perdió la voluntad de luchar. Ahimán, en un último intento desesperado, lideró una carga, pero fue derrotado por los hombres de mi tribu. Finalmente, Hebrón fue nuestra. Al entrar en la ciudad, caí de rodillas y agradecí a Dios. Esta victoria no era solo mía, sino de todo el pueblo de Israel. Hebrón, una tierra que una vez estuvo gobernada por gigantes, se convirtió en un testimonio vivo de que ninguna fortaleza, por grande que parezca, puede resistir al poder de Dios. A partir de ese día, Hebrón no solo fue mi herencia física, sino un símbolo eterno de la fidelidad de Dios. Cada piedra de sus murallas y cada colina de sus alrededores cuentan la historia de una promesa cumplida, de una fe que no se rindió y de un Dios que siempre está con su pueblo. Con el tiempo, Hebrón se convirtió en un lugar de descanso y prosperidad para mi familia. Pero para mí, siempre será un recordatorio de que, con fe, obediencia y la ayuda de Dios, incluso los gigantes más temibles pueden ser derrotados. Ahora, en mis últimos días, reflexiono sobre todo lo que Dios ha hecho. Les enseño a mis hijos y nietos que el verdadero éxito no radica en las victorias terrenales, sino en permanecer fieles al Dios que nunca falla. Caleb no fue solo un guerrero, fue un ejemplo de lo que significa vivir confiando en Dios.